3:07 en este preciso instante. Aquí estamos, los integrantes de Milenio 3, viajando por un programa que perfectamente era la primera idea, aunque es un asunto un tanto distinto, incorporarlo a la serie que hicimos sobre la España negra recientemente. Este podía ser el tercer episodio, la tercera pata. Después del crimen y un misterio clásico, la muestra de misterios en un momento de crisis. Y desde luego, la historia del cementerio de Manises. Decíamos allá afuera, en la tertulia paralela, de alguna forma, que era una escena del gran Chicho Ibáñez Serrador, digno de un cuento de los suyos televisivos y radiofónicos, de una historia para no dormir, titulada algo así como La promesa. Porque Arturo Sampedro nos contaba otro elemento. Siempre imagino que desde el tamiz del recuerdo, de lo que le llega envuelto en la esencia de la vibración junto a aquella gente a las verjas de un cementerio, ¿es posible que los grises estuviesen allí realmente? ¿Por qué miembros de la policía recuerdan la historia? ¿Por qué otros vecinos recuerdan la historia? ¿Qué pasó exactamente? Somos conscientes de que levantamos la liebre en este momento, pero si algo descubrimos es bueno para todos. Hemos dado las pistas, hay que investigar, hay que saber. Es que, al parecer, esa mujer, caminando hacia atrás y arrastrada por el pelo, iba hacia la tumba de esta señora. Yo creo, como digo muchas veces, que ni el más terrible de los guionistas del terror puede imaginarse una estampa de semejante calibre. ¿Hay que saber algo más, Carlos, de ese cementerio, de ese lugar? Pues sí, porque este cementerio tiene varias historias detrás. Fue inaugurado en el año 1913 y allí fueron a parar muchos de los restos funerarios que también estaban en otro cementerio anterior que funcionó, como decíamos, durante ese siglo XIX y principios del siglo XX hasta que se inauguró en el año 1913. Pero a su vez existía un antiguo cementerio que no está ubicado en la localización actual, que estaba justo en medio de la población, junto al viejo templo, a la vieja iglesia de la localidad de Manises, donde estaba situado el fosar, donde estaban todas las fosas antiguas. Y fíjate la curiosidad de cómo se descubrió. Una vez más, durante una remodelación de esa zona, se estaba construyendo un nuevo edificio con pisos a mediados de los años 70 más o menos, y se empiezan a descubrir restos humanos, empiezan a aparecer huesos y más huesos. Y bueno, pues según relata en varias crónicas el cronista oficial de Manises, José María Moreno Rollo, se fue investigando y efectivamente durante muchos años se había pasado de padres a hijos que justamente en esa zona del medio de la localidad se creía que estaba el antiguo cementerio. Se confirmó y efectivamente se descubrieron varios niveles de enterramiento que, debido a que la gran cantidad de personas que estaban ahí enterradas, se habían puesto, como en otros cementerios también que hay españoles, en varios niveles, incluso en la zona más baja. Y luego también tenemos otro relato más reciente, en el año 2005, la extraña muerte de un joven justo en la entrada del cementerio de Manises. Por donde entra esta mujer, por cierto. Justo el mismo punto donde nos relataba Arturo. Y bueno, pues en principio apareció, comentaban algunos testigos, con marcas de violencia, la cara totalmente deformada. Los agentes de policía investigaron, llevaba ropa de deporte en ese mismo momento en el que apareció ese cadáver. Y ¿En la puerta? En la misma puerta. Y en esas primeras horas de confusión se empezó a investigar, no aparecía nadie que hubiera denunciado la desaparición del chico. El chico tampoco llevaba ningún documento de identidad para poder saber qué persona era. Y bueno, pues ahí se quedó un poco en el misterio de la muerte de este chico. Sin embargo, días después sí que una familia de Gandía, ante no saber nada, desconocimiento de lo que había pasado con su hijo y que tenía la esperanza de tener noticias en los siguientes días, sí que al aparecer la noticia en varios diarios levantinos, se acercó a la policía de Manises y lo identificó, y efectivamente sí que era su propio hijo. La causa de la muerte, se dijo que era por causas naturales, aunque el caso sigue abierto durante varios meses y nunca se supo más de ese caso. Cementerio de Manises, la historia de una mujer arrastrada por una fuerza
que parece incomprensible, que la lleva hasta una tumba concreta. Esa mujer servía a otra, más anciana, que antes de morir insiste en que su hermano, típicos problemas de familia, tenía que llevarle flores. Al parecer la promesa no se cumple y esta mujer llega a hablar con Arturo, el que habéis escuchado, con su familia, con la madre de Arturo, diciendo que venían sucediendo una serie de extrañas apariciones, que la anciana, bien sea sugestión, histeria, no lo sé, o bien sea la realidad de estos fenómenos, se le presentaba una y otra vez. La anciana se presentaba. La siguiente estampa de esta historia de terror es la policía, que nos parece un poco aquí incomprensible, no lo entendemos, los grises de la época, año 65 o 66, abriéndole el paso y dejando que la mujer pernocte en el camposanto. ¿Por qué? ¿Para qué? Y luego una retahíla de vecinos observando a través de las vallas del cementerio el caminar hacia atrás, como en trance quizá, no lo sabemos, de esta mujer que siempre llevaba el pelo recogido y que lo lleva extendido, estirado por alguien que nadie puede ver, hasta el punto concreto de la tumba. ¿Qué es esto? Desde luego la investigación queda abierta, la investigación empieza ahora a construirse. Ojalá os podamos contar cosas. Nadie con más ganas que nosotros de llegar a lo más hondo de este misterio. Nos impulsa el hecho de que en los primeros sondeos nos damos cuenta de que algo que solo puede ser, desde el punto de vista y prisma de la lógica, considerado como ciencia ficción, imposible, absurdo, tiene visos, tiene otros testigos. ¿Es posible que las personas vieran esto? ¿Cuál era el papel de la policía? ¿Por qué abría paso a esta mujer? ¿Era una especie de sonambulismo? En Manises seguro que hay gente que sabe. Seguro que hay muchos que no quieren contar. Seguro que alguno está dispuesto a dar el paso. Le esperamos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. De momento no hay nuevos datos sobre el asunto de Manises. Nuestras vías siguen abiertas toda la semana, por supuesto. Milenio3 con número @cadenaser.com. La página web está ahí activa siempre, ikerjimenez.com para acceder al Facebook, a Twitter, pero parece que cualquier vía, sobre todo el mail, que yo creo que es donde con más calma y donde nos ha llegado la primera pieza de este caso, yo creo que es la idónea. Están ahí a vuestra disposición. Milenio3 con número @cadenaser.com, www.ikerjimenez.com para acceder a nuestro Facebook y al Twitter, y también www.cadenaser.com, donde vamos recibiendo además los mensajes. Los que nos ponen un número de teléfono, por supuesto, no los subimos a la web, sino que nos quedamos el número de teléfono que ya nos ha dado, por ejemplo, para ponernos en contacto con Mauricio, para llamarle a él y que nos ponga en contacto con Mauricio. Eso es, por ejemplo, lo guardamos nosotros, no vamos a dar ningún dato personal, así que no tengan miedo de poner su dirección, su teléfono, porque esos datos solo accedemos nosotros. Pero de momento, decimos, sobre el asunto de Manises no hay nuevas pistas, aunque sí opiniones y otros casos. Pues nos llegan muchos mensajes. Por ejemplo, Javi desde Burgos dice que algunas veces estando en la cama ha tenido la sensación de que algo tiraba de él. De hecho, alguna vez me ha pasado escuchando nuestro programa. Ahora me da que después de escuchar lo que estoy escuchando me va a costar un poco dormirme. Pero bueno, aún queda una larga noche de trabajo. Menos mal que estáis vosotros haciéndome compañía. También nos decían, hace unos años vivía en Tánger, en Marruecos, y he conocido un caso similar. Es de una chica supuestamente endemoniada, que el día que iban a llevarla a un fqih, no sé si se dice así, que es un curandero religioso local, en mitad de la calle se encorvó por la cintura y empezó a gritar que alguien la tiraba hacia atrás. Su hermana y su madre, que la acompañaban, a duras penas conseguían tirarla hacia adelante entre las dos. No sé si será histeria o si hay algo más, pero no deja de ser curioso. Desde luego, los expertos desde la época de Charcot hablarían de histeria y de deformación del cuerpo en estados alterados de conciencia. ¿Hay algo más?
eso queda siempre en el umbral. Eva nos decía que por la noche me arrancaban pelo cuando dormía y mi hermana veía cómo se colocaba en la almohada. Qué miedo el que tuvo mi hermana con mis vivencias. Sois los mejores, nos decía Eva. También nos escriben desde Guadalajara, Jalisco, México, el licenciado Armando Arturo Martínez Montoña, que dice que tiene 2 años escuchando el programa Pura Calidad. Felicitaciones. Tan solo era para puntualizar, Carmina desde Granada, que la canción Llorando por Granada no es de Medina Zahara, es de Los Puntos, un grupo almeriense. Un saludo y enhorabuena por vuestro programa. Pues queda dicho perfectamente. Yo viví en Varna, en un apartamento que pasaban cosas, se cambiaba la tele de canal sola y con inteligencia. Lo hacía durante la publicidad, sería largo de contarlo, pero fue muy duro, nos decía María desde Barcelona. Esa es una tele bien programada, ¿eh? Sí, inteligente, además un duende televisivo que pasaba la publi. José Manuel nos decía que una primera historia muy aterradora, saludos desde París, que era Paolo, Pedro Trigo Pavón, vaya temita, y yo de servicio solo, un abrazo de un vigilante de seguridad milenario. Además decía en otro Twitter que si él contara, habría muchos que no estarían haciendo esas vigilancias en muchos de los sitios que él ha estado. Pues enseguida vamos a cambiar con Noel Calero un poco el ambiente general de este programa, porque llevamos 2 horas y 18 minutos de dossier donde, por casualidades del destino, el protagonista es el ente sobrenatural, si es que existe, el ente misterioso, la irrupción de lo maravilloso en la Segunda República y desde luego en pleno franquismo, en este caso, años 65-66. Pero lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad, amigos? Lo que estamos viviendo ahora, y más con los últimos datos que ha dado el gobierno y han dado las, digamos, agencias que calibran el estado de la nación, pues no son positivos. Aunque nosotros tenemos que animar, que creer que esto va a salir adelante. No sé durante cuánto tiempo el país podrá aguantar a este nivel de presión general, porque es muy triste. Y además muchas personas nos lo dicen, bueno, pero vosotros en la tele o en la radio, la gente, todo, absolutamente todo está hilado, y además todos tenemos familiares, personas que lo están pasando muy mal, y sabemos que hay muchos oyentes que lo están pasando francamente mal, algunos haciendo esfuerzos para adquirir un libro. Hoy sorteamos 3, por cierto, para... Qué maravillosa es la gente, ¿no? Yo a veces lo pienso, a veces recibimos mensajes donde comprobamos en muy pocos caracteres el esfuerzo que hace mucha gente para seguir leyendo, para seguir alimentando su cerebro, su curiosidad, para seguir haciendo, pues eso, auténticas proezas, pues para comprarse un libro, una revista, un no sé qué. Y con ese fin, ¿no? Que no es gastarlo, no sé, en alcohol o en otras cosas, es para cultivarse. Siempre hay gente, ¿no? Siempre hay gente, hasta en los peores momentos, que está enganchada a esa droga buena de la curiosidad, de la lectura, del aprendizaje, de la observación. Nosotros nos encontramos con ese tipo de gente todos los días, muchas veces, y cuando salimos fuera es increíble. Nos alegra mucho, pero estamos pasando un momento de apertura tremenda. Y aquí es cuando interviene Santiago Camacho. Hacía tiempo que teníamos este tema en la agenda. Merece un tratamiento especial. Y seguro que va a haber preguntas por vuestra parte, porque esto tiene muchas aristas. La crisis. La crisis global y nacional. Internacional y local. La crisis que nos afecta. Lo he escuchado muchas veces. Que esto en el fondo es un juego de conspiraciones. Que esto está programado. Que nos están haciendo pasar las de Caín porque así lo desean algunos. No me lo puedo creer. ¿O sí? Yo ya no sé qué creer y qué no creer. ¿Qué está pasando? Santiago Camacho. Pues si creían nuestros oyentes que habían pasado miedo en las pasadas 2 horas, todavía les queda un poquito. El viernes pasado vi una película de terror. Vi una película de terror de la que todavía me estoy recuperando y que intento asimilar. Una película de terror distinta. Una película de terror donde no hay monstruos, no hay fantasmas y no hay sangre. Pero lo que la hace terrorífica es que nos toca a todos muy de cerca, más que a nadie, a los casi 5 millones de parados, a los autónomos que tienen que trabajar el doble para llevarse el mismo jornal a casa, o menos,
a todos los demás que tenemos trabajo, pero vemos que cada día nos llega para un poquito menos que para el mes anterior. Y es que esa película, que el otro día fue al mismo cine a verla acompañada de todos sus escoltas, la ministra Elena Salgado, narra ni más ni menos que cómo se gestó la crisis. La película se titula Inside Job, trabajo interno, que sería una expresión que vendría a ser equivalente a una expresión sabotaje. Básicamente sería la traducción no literal, pero sí del sentido. Es una película que debería, es mi humilde opinión, ver todo el mundo, que debería proyectarse en los colegios, y de hecho Sony Pictures, que es la que la distribuye, está preparando material didáctico para los profesores que se decidan a hacerlo, que puedan explicar en institutos y en colegios a los alumnos lo que están viendo y aclararles en lenguaje llano una película que es complicada y que en cierto sentido pues es difícil en cuanto a los vericuetos extraños de la ingeniería financiera. Esa película recibió el Oscar de este año al mejor documental, Oscar merecido, y está dirigida por un personaje muy particular que se llama Charles Ferguson. Charles Ferguson no es un cineasta al uso, ni es un tipo pues como Michael Moore, que con toda la buena voluntad del mundo pues se dedica a investigar un tema y a sacarlo a la luz. Charles Ferguson sabe muy bien de lo que está hablando en este caso. En realidad no es director de cine, o no lo ha sido hasta hace muy poco. Nació en San Francisco, es científico, matemático y un empresario que en la década de los 90 consiguió levantar una exitosa empresa informática que finalmente fue adquirida por Microsoft, embolsándose $133 millones, tras lo cual pudo dedicarse a lo que era su verdadera vocación, que era escribir, investigar y denunciar las injusticias del mundo. Ferguson, que además fue asesor de la Casa Blanca y consultor de importantes compañías tecnológicas, sabe muy bien de lo que habla en este caso porque conoce el mundo de las finanzas y de las empresas. Y realmente lo que no se expone, lo que es terrorífico en toda esta historia, es que esos parados, esos autónomos, todos, no hemos caído en una crisis en la que nuestro dinero ha desaparecido, nuestros trabajos se han ido no se sabe muy bien dónde, nuestras empresas las hemos tenido que cerrar no se sabe por qué. Nos han robado, nos han atracado, nos han quitado ese dinero que él cifra en 14.000 billones de dólares. Ese dinero se lo han embolsado personas con nombres y apellidos que trabajaban en un puñado de empresas, que trabajaban en bancos como Lehman Brothers, quebrado, Bear Stearns, quebrado, Merrill Lynch, adquirido por el Banco de América, con dinero público para salvarlo, aseguradoras como Fannie Mae y Freddie Mac, ambas quebradas, agencias de calificación, esto lo desarrollaremos luego lo de las agencias, que es muy divertido, como Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Ejecutivos de esas empresas montaron el chiringuito perfecto, el tinglado del siglo para embolsarse dinero que salía de inversores absolutamente inocentes y que finalmente pues provocó la crisis. ¿Cómo era este chiringuito? ¿Cómo era este tinglado? Pues la verdad es que se ha explicado muchas veces, pero para empezar la breve explicación recurriremos a las palabras de Martin Wolf, editor del Financial Times. No eran beneficios reales ni ingresos, era solamente dinero creado por el propio sistema y todo prestado como renta cerrada para 3 años.
Todo comienza con presiones políticas. Presiones de los lobbies de la banca y de las finanzas estadounidenses para que se eliminaran en ese país todas las regulaciones de los mercados financieros. Los mercados financieros, en España en ese sentido somos afortunados, tienen reglas, leyes muy estrictas para regular su funcionamiento y lógicamente allí se veían limitados. El dato que nos da Ferguson es atroz. Cada senador y cada congresista estadounidense le tocan 5 agentes de los lobbies para estarle dando, en palabras absolutamente textuales, literalmente la paliza constantemente, 5 personas para cada senador, en bien de sus intereses. Virtualmente, además, todos los senadores estadounidenses proceden de lo que se llama la regla del 1%. Son miembros del 1% más rico de la población. Cuando llegan son mantenidos en su puesto por el dinero de ese 1% y saben que si sirven bien a ese 1% serán recompensados por ese 1% cuando dejen sus puestos. Claro, no estamos hablando de ricos al uso, no estamos hablando de tu jefe o el señor que le tocó una primitiva que tiene 1, 2, 10 millones de euros en el banco. Estamos hablando de gente que en concepto de bonus son empleados de empresa, no son empresarios que arriesgan su dinero, son ejecutivos y que en concepto de bonus se pueden llevar más de 400 millones de dólares al año. Ya quisiera yo unos incentivos así en mi empresa. Esas personas se dedicaron a diseñar productos financieros que sabían que eran malos y así lo tuvieron que reconocer ante el comité del Senado que investigó este asunto. Básicamente, como dice George Soros, que es, digamos, un millonario de la vieja escuela, una persona que ha adquirido su fortuna pues arriesgando y trabajando, claro, él decía, esta gente no eran financieros como los conocemos de, oye, yo invierto, compro una empresa, la vendo, hago mis negocios y arriesgo mi dinero. Ellos se llevaban todo ese dineral arriesgando el dinero de sus clientes. Permíteme, Santi, llegados a las 3:29, está dando otra lección de las tuyas, no cabe la menor duda, estamos enterándonos de cosas como casi nadie las cuenta, y a mí me está subiendo una especie de calor interno, de indignación en muchos casos, y yo estoy seguro que nuestros amigos van a compartir esa indignación, por lo menos quiero saber su opinión, quiero saber qué sentís. Puede que Santi esté equivocado o puede que no, él se está basando no en lo que piensa, en lo que le inspira su, idea económica, ni mucho menos. Está recogiendo datos, documentos. Es tan potente la historia de este dossier sobre la crisis oculta que yo creo que es muy importante escuchar vuestra voz esta noche, porque hay gente que le está pasando mal. A ver qué opináis. ¿Esto es demasiado increíble o esto puede ser un terror absolutamente real? Santi, todo tuyo. Y entonces se monta el timo, y así se califica en la película, el timo de la subprime, el timo de las hipotecas de alto riesgo. Vamos a ver, si tú tienes un banco o tienes dinero y prestas para hacer una hipoteca, lógicamente lo que quieres es que te paguen. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y entonces te aseguras de que la persona a la que le has prestado el dinero pues sea capaz de devolverlo, tenga una nómina, tenga avales, ese tipo de historias. El problema surge cuando estas lumbreras tienen la feliz idea de decir, bueno, yo doy hipotecas, pero luego se las vendo a otros. A partir de ese momento ya no me importa que me paguen, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es tener muchas hipotecas para colocárselas a un montón de gente en otros países, en mercados financieros, es como un regalo que se ha ido pasando uno a otro. Efectivamente. Y entonces, como yo quiero tener muchas hipotecas para negociar con ellas, es que me da igual a quién se las dé. Me da igual dárselas a personas que no tienen ingresos o que tienen trabajos precarios o que no tengo ninguna seguridad de que me las vayan a devolver. Todo eso lo voy metiendo en paquetes de unas cuantas de estas, unas cuantas buenas, otras cuantas regulares,
y se lo voy vendiendo a inversores de todo el mundo, inversores privados, empresas, fondos de pensiones, bancos, aseguradoras, gente que evidentemente tiene un capital y tiene que moverlo. Ellos creían perfectamente que estaban comprando buen material, que estaban comprando buenas inversiones. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llaman las agencias de calificación. Las agencias de calificación, las más importantes son las tres que hemos citado antes, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, son grandes empresas que se dedican simplemente a dar su opinión sobre si una inversión es buena o es mala. Lo que descubre Ferguson en esta película es que las propias agencias de calificación eran juez y parte, y también se llevaban importantes comisiones de calificar como muy buenas inversiones que realmente eran muy malas. Cabe decir que esas mismas agencias de calificación son, por ejemplo, las que actualmente están poniendo en duda la solvencia de la deuda pública de nuestro país, poniéndonos en apuros en los mercados financieros internacionales. Como siempre, Santi, la importancia de la opinión de ciertas personas que de alguna forma, con su poder de influencia, están manejando los hilos. Claro, pero es que cuando pensamos nosotros en influencia, muchas veces pensamos en los políticos, pero es que los propios políticos esto les pilla absolutamente con el pie cambiado. Una de las entrevistas más estremecedoras que salen en esta película es con Christine Lagarde. Christine Lagarde es la ministra de Economía francesa, que cuenta como anécdota que cuando se empieza a rumorear que algo no está yendo exactamente bien en los mercados financieros y que si tal o cual banco puede quebrar, en una cumbre del G7 ella pregunta no solamente a sus equivalentes de otros países, especialmente de Estados Unidos, sino a representantes de esas agencias de calificación, y le dicen que todo va perfectamente bien. Claro, luego vienen las sorpresas, como escuchamos a la propia Christine Lagarde. ¿Cuándo fue informada por primera vez de que Lehman iba a caer en bancarrota? Después del hecho. Después de todo. Wow. Bien. ¿Y cuál fue su reacción? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, porque efectivamente millones de víctimas fueron vilmente engañados por aquellos que les vendieron esos productos. Pero es que aquellos que les vendieron esos productos todavía inventaron una nueva forma de sacarle más dinero todavía. Porque claro, ya se sabía que eran malos. Al poco tiempo, la gente de esos, los ninjas, como los llamamos, no income, no assets, sin ingresos, sin propiedades, sin trabajo, dejaron de pagar sus hipotecas y el castillo de naipes empezó a derrumbarse. ¿Qué hicieron cuando empezaron a detectarlo? Aseguraron esas hipotecas. Y entonces hicieron seguros de impago, con lo cual también arruinaron a varias empresas aseguradoras, y cada vez que una de esas hipotecas dejaba de pagarse, ellos no ganaban menos, ganaban más todavía. ¿Es o no es el robo del siglo? Lo realmente estremecedor y terrorífico de la película no son estos hechos que se narran, yo estoy resumiéndolo mucho y omitiendo los detalles, digamos, más especializados y más técnicos, que no tengo la habilidad para expresarlos con propiedad, sino ver cómo Ferguson pasa ante la cámara a buena parte de todos estos caraduras espléndidamente pagados que elevan la estafa a la categoría de bella arte, y cómo delante de las cámaras, entre balbuceos y tartamudeos, intentan justificarse y decir que lo hicieron todo muy bien. La película nos da además un retrato de lo que se denominan los másters del universo, porque es así como se llama esta tribu. O sea, nosotros, los periodistas, los paranormales, pues ellos son los másters del universo. Y los másters del universo que pueblan Wall Street, señores, que nuestro patrimonio, hasta de los más afortunados de nosotros, para ellos supone el sueldo de una semana,
son personas que viven en un paraíso artificial en el que no falta de nada, corre la cocaína a mansalva, los Maseratis y los Lamborghinis son vehículos utilitarios, y recurren a prostitutas de lujo a 6.000, 7.000, 10.000 euros la noche, cargándolo a sus propias empresas como estudios de marketing. Por si faltaba algo, porque aquí todos tienen parte, por si faltaba algo, están los catedráticos, porque los catedráticos también tienen culpa de esto. Cuando estos señores de los lobbies estaban empujando a sus políticos para que desregulasen el mercado financiero, lógicamente tenían que presentar estudios y tenían que dar pruebas de que lo que estaban diciendo era verdad. Me lo estoy imaginando, antes de que lo digas me lo estoy imaginando. Los más importantes catedráticos de economía del mundo, los gurús de la economía, aquellos que sus libros de texto, sus trabajos académicos son los más apreciados y los más valorados, también estaban a sueldo de estas compañías. Los gurús de la ciencia económica, como ha pasado en otras muchas ciencias, resulta que luego estaban metidos en el ajo. Pues mira, cita nombres. Larry Summers estaba a sueldo de diversos fondos de inversión y bancos de patrimonio. Martin Feldstein a sueldo de AIG, una importante aseguradora que también se llevó lo suyo en esta crisis. Richard Portes a sueldo de los bancos de Islandia, que la crisis islandesa, pues ahora nos meteremos en ella. Y Frederick Mishkin se convierte, que es otro importante catedrático de economía, se convierte en uno de los protagonistas de la película, porque eso le honra, él da la cara en la cámara. Y este hombre, pues a sueldo de bancos de Islandia, instituciones financieras de Estados Unidos y diversas firmas que él mismo se niega ante la cámara a decir sus nombres, pues todos ellos hicieron informes sobre países, bancos, empresas, falseando la realidad a cambio de enormes honorarios. El propio Mishkin, cuando se le pregunta sobre el caso islandés, esto es lo que nos dice. Ese fue el error. De repente resultó que la supervisión, protección y regulación no era tan fuerte como se creía. La información indicaba que Islandia tenía muy buenas instituciones. Hablabas con la gente y te hacían tener fe en el Banco Central. Me pagaron una cierta cantidad. Es información pública. Ferguson es un entrevistador brillante. Empieza las entrevistas de una forma amigable y poco a poco los va acorralando. Y entonces empiezan frases como: esta información es pública, apague la cámara. Es realmente un ejercicio de ir pillando a una panda de golfos, no se les puede llamar de otra forma. Una caterva impresionante que ha hecho balancearse el sistema financiero mundial, y de esos barros vienen estos lodos. Pues para que veas hasta qué punto el que es golfo lo es, hasta puntos absolutamente inconcebibles, Mishkin escribió un artículo científico, un paper que se llama, para las revistas de economía, sobre la fiabilidad del sistema financiero islandés, pagado por la Cámara de Comercio de Islandia, cosa que evidentemente omitió. Pero a día de hoy, que ya ha quebrado Islandia como país entero, Mishkin ese artículo lo sigue colocando en su currículum, solo que le ha cambiado el título, y es la falta de fiabilidad del sistema financiero islandés. Antes de seguir, porque esto es una mezcla entre la caterva que ha fastidiado a parte del mundo, claro, la avaricia. Alguna vez que hemos hablado, le voy a contar un secreto, amigos. Muchas personas piensan que, por ejemplo, en Cuarto Milenio, porque en la tele las audiencias se miden al minuto, mucha gente piensa que la mayoría de fenómenos, vamos a decirlo, extraños o sobrenaturales otorgan al programa las máximas audiencias. No es cierto. Son precisamente los temas más alejados del misterio cotidiano, por ejemplo, como el de esta noche, los que más dato de audiencia nos suelen dar. Es un misterio también, ¿no?, propio del programa. Eso poca gente lo sabe.
Por cierto que mañana hay unas imágenes espectaculares. Mañana algunas de las imágenes más espectaculares que hemos conseguido en 6 años de programa, en 6 temporadas, están mañana en el primer tema, ¿verdad? En el primer tema es impresionante, de verdad. Si podéis verlo, yo creo que merece mucho la pena. Sobre las 12 y cuarto, vamos más pronto cada vez ahora en esta franja. Gracias por vuestro apoyo. Pero en Cuarto Milenio, uno de los hitos de nuestra audiencia fue tratar el tema de la crisis con economistas, ¿te acuerdas, Santi? El crack del 29, sus mitos, porque lo contaron de una forma más o menos comprensible. Y ya intuíamos hace un par de años que esta caterva andaba por ahí. Pero es que lo que está contando Santiago es una mezcla de los que han abofeteado el mundo. Seguro que luego la gente y determinadas personas han intervenido en diferentes factores, y casi los amigos de Santi, ¿no? Porque es que informes pagados. Luego, porque ha habido casos de científicos ilustres en diferentes campos que se ha descubierto que luego estaban pagados. Claro, que lo haga un estafador que echa las cartas, que ve el aura y que no sé qué, bueno, entra dentro hasta de no de la lógica, pero es menos sancionable, yo creo, que lo haga un científico importante. Los dos con los sentimientos sí, pero el científico importante ha dado, digámoslo así, el paso para no engañar a la gente, ¿Y supuestamente, cuántas campañas habrá habido pagadas de gente que intenta ocultar cosas o que la gente no mire más allá de los que... Por eso, antes de que Santi continúe, porque esto es tremendo, ¿por qué no sondeamos un poco lo que nuestros amigos sienten? Porque esto es cuestión de sentimiento, ¿no? Porque estamos cargando, bueno, seguro que en España hay muchísimos problemas de todo tipo, pero es verdad que lo de la crisis financiera internacional es un fenómeno que mucha gente no sabe cómo va a ser esto. Y claro, con lo que está contando Santi y el material de esta película, uno se queda frío. No sé cómo se quedan nuestros amigos. Pues mira, Raúl nos decía: buenas noches, he visto la película ya 3 veces. No logro salir de mi asombro porque no sé cómo es posible que haya gente con tantos pocos escrúpulos y valores humanos. Cuanta más pobreza de nosotros, más riquezas para ellos. No es solo el hecho de que se hayan enriquecido a costa de los demás, sino que pensemos que hay muchas miles de personas que se han quedado sin hogar y sin dinero para comer, para que 4 gatos sarnosos puedan hacer fiestas privadas donde la cocaína es el ingrediente principal. Un saludo, amigos, estupendo programa como los que ya no quedan. Pues muchas gracias por tus palabras, Raúl. Está indignado Raúl, y yo creo que con razón. Es que tiene razón, porque es que hasta ahora todos pensábamos inocentemente que todo ese dinero y todos esos puestos de trabajo se habían volatilizado, que bueno, no, es que esto era una burbuja, y nos imaginábamos pues una burbuja que se pincha. No, todo ese dinero está en manos de alguien, nos lo han robado. José Luis nos dice: es triste por todos los que sufrimos las consecuencias de la crisis, pero ya era hora de darnos cuenta en nuestra propia carne la farsa capitalista. Sois canela fina, aplausos. Miguel dice: esta gente ha tenido suerte de caer en estos años. En el pasado ya estarían perseguidos, como decíais antes, por una muchedumbre con antorchas. En fin, da gusto oíros. Me encanta que gente de todas partes estemos unidos por un programa. Esta es la auténtica globalización. Qué bonito mensaje, sí señor, porque cuando has empezado a abrir lo del Facebook, Carmen, y has empezado a hablar de diferentes continentes, uno también es verdad que se sobrecoge, ¿no? Y estoy seguro que en los diferentes continentes que pueblan Gaia, la Tierra, el mismo sentimiento de indignación, ¿no? Yo creo que yo en ese aspecto, yo tengo que decirlo, yo apuesto por el libre mercado, yo creo en la gente y en sus facultades, ¿no? Por encima de las cuestiones estatales. Creo en la aventura personal, pero es una creencia personal muy propia. Lo que no puede hacerse es engañar a la gente. Lo que no puede... Claro que la gente tiene derecho a enriquecerse con su talento, con su buena intervención. Ahora con trampas no. Ahora con mentiras no. Ahora con engañando y dejando sin comer a gente no. Por supuesto. María Teresa González dice: y luego nos llaman locos a los conspiradores. Rebeca Gómez: buenas noches a todos. Tengo 28 años y llevo 2 años en el paro. Al principio piensas que esto acabará pronto y que enseguida vas a encontrar trabajo. Pero de unos meses hacia aquí me estoy dando cuenta de que en realidad no va a ser así. Y con lo que estáis contando empiezo a tener miedo. Es increíble como cuando vas a hacer una entrevista te dicen que eres mayor para el trabajo. Y sinceramente no creo que con 28 años sea tan mayor. Me gustaría que todo esto se arreglara pronto, porque hay personas que lo estamos pasando verdaderamente mal. Un saludo a todos y gracias por enseñarme tantas cosas. Gracias a ti por confiar en nosotros. Yo tendría ánimo, porque la gran pregunta es, al final, con voluntad, esto tiene que pasar, el propio sistema, con la naturaleza, yo creo que tiene que autocurarse. Ahora, una pregunta muy breve, Santi, porque es que este tema va a traer cola, quizá tengamos que hacerlo en varios episodios. A mí esto me parece tremendo, parece que lo estamos viendo todos. El fenómeno es global,
no se puede localizar en Estados Unidos, ¿no? Sino que los tentáculos, yo por saber, te pregunto, rodean el mundo e interfieren en todo el mundo por igual. Claro, el origen es Estados Unidos porque, digamos, es el origen del producto fraudulento. Es decir, cuando se dice, no, es que en España, por ejemplo, ha habido mucho crédito porque básicamente todo eso era, en teoría, buenas inversiones que hacía circular mucho dinero y, bueno, era un clima que había. Pero todas las entidades financieras de casi todo el mundo creyeron a los que mueven el cotarro, claro, digámoslo así. Y todo el mundo, insisto, o sea, a mí personalmente que los inversores pierdan dinero me parece terrible, pero que, por ejemplo, fondos de pensiones de empresas privadas en Estados Unidos, donde los sistemas de seguridad social son tan particulares y cada uno tiene que tener su fondo de pensiones, sus seguros médicos, etcétera, etcétera. Claro, es que hay gente que ha perdido su jubilación porque su fondo de pensiones estaba basado, porque lógicamente tú aportas un dinero y ese dinero hay que invertirlo para que vaya creciendo y luego poderte pagar la pensión. Eso ha desaparecido y ya ni inversión, ni pensión, ni absolutamente nada. Entonces, esto era como decían en mi pueblo, es la historia del embustero y el apoyador. El embustero era el señor que vendía los bonos, que sabía perfectamente que estaba vendiendo aire y que estaba vendiendo unos papelitos que no estaban respaldados por nada y que mañana alguien iba a dejar de pagar esa hipoteca casi sí o sí, pero le daba igual porque yo ya me la he quitado de encima. El apoyador era la agencia de calificación que decía, no, esto es AAA, la mejor inversión del mundo. Y entonces, si yo soy el dueño o soy inversor y me muevo en los mercados financieros y veo un informe de la calificadora más importante del planeta que me dice, oye, esta es la mejor inversión que puedes hacer, yo tengo 1, 2, 10, 200 millones de dólares, lo meto ahí, digo, una inversión segura. Pues gente muy indignada. Juanma Navarro nos dice, ahora mi piso vale menos de lo que me costó y no puedo hacer nada. Cuando me lo vendieron costó mucho más de lo que debía costar y no me advirtieron. Dice, bueno, malditos y una... bastardos. Los llama malditos bastardos. No me extraña. Es que la gente está muy quemada y es normal. Nos dicen también José Ruz Sánchez, a ver que se me ha ido, porque a un ministro le sirven unos años en el cargo para poder tener una pensión vitalicia por encima de la del español medio. Yo me pregunto eso todos los días. Claro, y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que son, en fin, tremendas, y tantas estructuras que también causan algo de indignación, ¿no? Santi de Valencia pide, por favor, que repitamos el nombre del documental que quiere proponerlo en su clase. Venga, vamos allá, Santi. Inside Job. Va a estar muy contento el director contigo, porque en España esto yo te digo que mañana va a ser un eco porque sabemos, ¿no?, del impulso de Milenio y si el trabajo está bien hecho hay que anunciarlo, Santi. Sí, y de hecho además ya está siendo uno de esos éxitos de boca a oreja, a lo mejor le hemos dado un buen empujón, pero para ser una película que es un documental, que no es una superproducción ni nada por el estilo, ya lleva un mes en las carteleras y parece ser que lo ha visto mucha gente, es decir, es una de esas cosas que se está convirtiendo poco a poco en un fenómeno social. Nos decían también, hola, lo que más miedo da de Inside Job es el final, ver dónde ha acabado esa panda de delincuentes. Ahí vamos. Me río yo del Bilderberg, nos decía Sergio desde Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues habíamos dejado al señor Miskin con su falta de solidez del mercado, de los mercados financieros de Islandia, que claro, le preguntan que, bueno, oiga, que usted está poniendo esto en su currículum, dice, será una errata. Pues este señor sigue en su cátedra como tantos otros y lo peor es lo que sucede con todos los responsables directos, pues el que se ha llevado 200, 300, 400 al año, insisto, o sea, no 200, 300, 400 millones de dólares de una tacada y me retiro. Vida, no, eso era al año, anual. Incentivos. Bien. Incentivos de la empresa. No ha pasado absolutamente nada. Cada uno sigue en su mansión, con sus 10 Maseratis, con sus 2 yates, sus 3 helicópteros, su villa en Tailandia, su campo de golf privado en Nevada. Te quiero decir, nadie ha sido procesado, nadie ha devuelto una peseta, nadie ha recibido ninguna sanción. Es más,
algunos, y esto es una de las cosas más aterradoras del documental, alguno de ellos ha terminado de asesor del gobierno del mismísimo Obama. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. Pues ponemos un poquito de ritmo de Tembi, esa locura asiática. Porque estamos con la que me torturas a veces en el coche. Sí, es tremendo Tembi, es tremendo. Es plena luz de la mañana. Decía el chino loco, pero no, es una mujer. Y toca ahí este instrumento y es terrible, es terrible. Nos lleva, vamos, es que después de lo que estamos escuchando, un poquito de oxígeno, por favor. Queda un detalle antes de seguir, en fin, me río por no llorar, por cierto, porque todos tenemos el zapatazo y la bofetada de la crisis y claro, tendrá muchos más motivos, porque si solo son estos tipos, bueno, es como para llevarlos a Marte. Santi, queda un detalle, a ver si me puedes contar en apenas un minuto, que tiene que ver con Islandia. Sí, porque ¿qué pasa en Islandia? Islandia es un país en el que todo esto sucede, pero a lo grande, con el agravante de que son solo 300.000 personas que de repente un empresario islandés empieza a comprar un equipo de fútbol, una empresa en tal sitio, empieza a fluir un dinero artificial y el país termina quebrando. ¿Pero qué ha sucedido? Pues los islandeses acaban de votar por segunda vez un referéndum con idéntico resultado. Rechazan pagar con dinero público la inmensa deuda contraída por sus bancos. Y uno podría decir, pues muy bien, porque tocan a cada uno casi lo que a una hipoteca de todos de nosotros. O sea, estamos diciendo un país realmente en quiebra. Claro, ¿se han convertido en un ejemplo para imitar? Pues resulta que no. Y eso que nos lo dicen en la película. Lo que han hecho es firmar su sentencia de muerte económica. Ese dinero se lo deben sobre todo a instituciones financieras de Reino Unido y Holanda, que amenazan con llevar al país a los tribunales directamente y que se olviden además de lograr su apoyo para entrar en la Unión Europea. ¿Y qué va a pasar con Islandia, ese magnífico país? Pues no lo sé, pero desde luego magnífico y valiente, porque es el único sitio donde los banqueros responsables han terminado en la cárcel. Macarena nos dice: hola mis queridos amigos, soy Maca. Yo creo que el dinero no desaparece, solo cambia de sitio. En tan poco tiempo... O la energía, ¿no? Estoy a punto del desahucio. Tengo un niño de 13 años, mi madre minusválida y sin cobrar nada. Pasamos hambre y los servicios sociales dicen que ya no hay nada para nadie. Menos mal que todavía tengo esperanza. Espero los sábados para escucharos como agua de mayo. Gracias Carmen, Iker, Santi, muchas gracias. Salud y ayuda para todos. Claro, ¿cómo transmitir ánimo a esta gente, no? ¿Cómo transmitirles fuerza? De verdad que es muy difícil y es terrorífico. Lo que pasa que en serio yo creo que estamos todo el país un poco dormidos ante la situación que estamos viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Que no había habido comedores sociales como está habiendo desde la Guerra Civil Española y estamos teniendo familias todos los días comiendo en esos comedores sociales y nadie está haciendo nada. ¿Y cómo podemos, pasa a veces, cómo podemos ayudar nosotros, no? Y a veces nos lo preguntamos, ¿qué se puede hacer exactamente? Yo no sé, pero quizá vosotros, si tenéis esta conexión con este programa de una forma tan especial, podáis darnos ideas. Seguramente os ocurran ideas brillantes. Hemos pensado algunas fórmulas incluso, porque Milenio 3 va más allá de un programa de radio, así lo sentimos nosotros. Algo hay que hacer porque la situación es para mucha gente desesperada y mucha gente que además tiene sensibilidad, ¿no? Gente que no precisamente malgastaba su dinero, sino que era gente que quería enriquecerse por dentro también, ¿no? Espiritualmente, y gente que quería aprender, y esa gente ha visto truncada su vida. Recibimos ejemplos de verdad terribles
Si tenéis alguna idea, pues igual hay que ponerse en marcha, igual hay que hacer algún tipo de revolución silenciosa, no lo sabemos, estamos en una encrucijada terrible. Nacho de Bilbao, lo de siempre, robas 1.000 euros y vas a la cárcel, robas 1.000 millones y eres don. Muchas gracias por vuestras palabras de aliento a todos los parados. Yo misma estoy desempleada y no sabéis cuánto me estáis ayudando gracias a vuestros programas en esta situación tan desesperante, nos decía María Cristina desde Madrid. Ángel Luis, lo de los paquetes de las hipotecas es similar a la crisis ninja de Leopoldo Abadía. Iván García dice, está claro que los trabajadores de media clase y baja siempre tendremos las de perder. Vamos, Iker, si quieres, con los ganadores de esas novelas. Eva, desde Las Matas, es una de las ganadoras, nos decía, buenas noches milenarios, me parece muy atractiva la imagen de grupos reunidos por el interés de tratar sobre el espiritismo y que socialmente estuviese aceptado y visto con naturalidad. Otro de los libros es para Pepe, que decía que su madre cuenta algo parecido de una señora de su pueblo, Villarejo de Fuentes, en Cuenca. Su madre se le apareció después de muerta por una promesa, la ropa de la cama se le iba hacia atrás sola. Y el último es para Vanessa Vigorra, que nos decía, cuando era pequeña mi abuelo solía llevarme de vez en cuando a la casa deshabitada donde anteriormente había vivido mi bisabuela con 3 de sus 11 hermanos fusilados después de la guerra civil. Mi habitual escepticismo me lleva a pensar que era simple autosugestión por mi parte, pero recuerdo una sensación muy extraña, como de una presencia invisible. Por cierto, que hemos pasado por Cuenca, ha sido refilón, y queremos mandar un abrazo porque hemos sentido un cariño indescriptible en todos los ámbitos, en todos los museos, en todos los lugares, todo el mundo con un cariño muy especial, y a la gente de Cuenca le mandamos nuestro abrazo fraternal, auténtico y milenario. Mañana nosotros estamos en la televisión, que es, bueno, pues el otro lugar donde desenvolvemos nuestro periodismo, ¿no?, tan peculiar y tan particular, y siempre acordándonos de tanta gente que es parte de nuestra familia, que está al otro lado, que está pasándolo muy mal. Santi, nos comprometemos a ello, Santi, todo lo que vayamos investigando sobre esta historia lo iremos contando. Ha habido un dossier sobre fenómenos, entre comillas, de esos que la gente dice, uy, qué miedo, pero sin duda, lo ha contado Santiago Camacho sobre la crisis financiera y sus, entre comillas, responsables. Eso sí que da miedo, eso da miedo de verdad, eso es atroz. Santi, gracias por la lección. En 7 días más, mañana en la tele, por supuesto. Mañana en la tele, en un entorno muy particular. Muy particular. Santi, gracias. Mañana hay unas imágenes de gente que, fíjate, podemos quedar con ese ejemplo, a pesar de todo, con el impulso que tuvo el primer homínido, quisieron ir más allá. Hay algo, por fortuna, en el corazón del ser humano que, por muy dificultosa que sea la circunstancia, lo obliga a dar el paso, a ir más allá. Misterio, viajeros y ciencia se unan todos, Iker, para dar unas imágenes espectaculares. Mañana sobre las 12 en Cuarto Milenio. Os dejamos con todas las noticias, y a pesar de la dificultad, a pesar del miedo real, amigos, ánimo, fuerza, intentad ser muy felices.